En Chile somos los segundos de la tabla, 201 personas contagiadas hasta anoche, 202 ahora con este que apareció en el norte del país, y hay muchísimas sospechas de cuánto más podrían ser a partir de justamente el retraso que hay entre la toma de muestra y el resultado del examen. Fallecidos, como los comentábamos, no tenemos todavía en el país. En Perú nos sigue con 117 personas contagiadas, bastante alejados de nosotros. Lo mismo México con 82 personas. Panamá, 69 personas contagiadas, hay una persona fallecida. En Argentina hay 68 personas contagiadas con 2 personas fallecidas al otro lado de la cordillera, y en Argentina fueron bastante más restrictivos respecto a las medidas e incluso antes que nosotros, lo mismo que Bolivia o Perú. Colombia tiene 65 personas contagiadas, en Ecuador hay 58 personas contagiadas con 2 personas fallecidas, Costa Rica 41 personas con el virus, Venezuela 33, Venezuela que además le pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional, ayuda que fue denegada por el FMI. Venezuela tiene entonces 33, Uruguay 29, República Dominicana 21, Jamaica 12 personas contagiadas y Bolivia apenas 11. Estamos nosotros muy disparados. Me da la sensación a mí, estoy pensando que nosotros le estamos collereando a Brasil, que tiene más de 210 millones de habitantes. 210 millones de habitantes, nosotros somos 18. No sé si se han fijado ustedes las medidas de Bolivia. Sí, tiene 11 muy efectivo. Y tiene prácticamente un estado de sitio completo. Exacto. Instalado en todo el país. De cierre total de los departamentos, los estados, militares en la calle, tiene todo desplegado Bolivia con esos 11 casos. Lo destacamos la semana pasada, el viernes, si no me equivoco. Decíamos, oye, Bolivia, que los chilenos en general, somos súper despectivos respecto de Bolivia. Oye, los bolivianos aquí los miramos un poquito sobre el hombro. Yo siento, desde la visión del que observa nomás, que no han dado cancha, tiro y lado. O sea, la manera en que han abordado la crisis han sido súper restrictivos, han hecho un sacrificio económico finalmente en pos de la salud de las personas. Tienen 11 contagiados. Hay una pequeña debilidad, sí, sanitariamente, que es que se sabe que los dispositivos sanitarios en Bolivia son mucho más frágiles que los chilenos. Entonces, no se pueden dar el lujo. Su capacidad de búsqueda de los casos es más débil. A eso quería llegar por lo tanto, ahí hay una franja que hay que considerarlo también, y que el gobierno lo está tomando allá. Exactamente, porque aquí se dice, mira cómo estamos disparados nosotros, porque nosotros sinceramos la realidad de nuestros casos. Afortunadamente el sistema chileno tiene los medios para testear, sino óptimamente, pero en un gran volumen. Hay países que desafortunadamente, con grandes extensiones selváticas, donde cuesta llegar a los poblados, donde probablemente tengamos una serie de casos no detectados. Entonces estas cifras pueden ser engañosas. Brasil, ya lo decíamos, con 237 millones de habitantes, probablemente sean más. Perú tiene grandes zonas selváticas, probablemente sean más. Todos los países donde hay villorrios o asentamientos humanos que están alejados de los grandes centros urbanos, es muy complejo para medirlo y testearlo. Entonces las cifras pueden ser mayores. Y las cifras chilenas sí, pero son cifras reales, testeadas. ¿Y esa cifra, Aldo, tiene que ver con el poder adquisitivo tanto de las personas como del aparataje público? Porque el otro día teníamos una fila de 102 personas en una clínica del sector oriente esperando para hacerse el test del coronavirus, cuando realmente puede haber tenido un síntoma, un poco de fiebre o malestar. Entonces ahí también tiene que ver un poco con que la gente tiene la voluntad o la capacidad de pagar para hacerse el examen. Como dice el diputado, tenemos la capacidad, como muy bien lo ha explicado el doctor, estamos haciendo aproximadamente 3.000 exámenes diarios, ¿no es así, doctor? Sí. O sea, 3.000 exámenes diarios. No cualquier país en Latinoamérica tiene las posibilidades de hacer 3.000 exámenes diarios. Ojalá fueran más, pero tenemos la capacidad realizada durante muchos años, y esto no es un tema político, de políticas serias en materia de implementación de tecnología. Ahora tenemos el siguiente problema. A ver. Y quería hacer una pregunta al diputado, no sé si me permite. Pero Aldo, por favor. Doctor, ¿qué pasa? La gran disputa es las camas. ¿Cuántas camas tenemos? Se produce, como dijo el ministro Mañalich, el pic de la infección. Tenemos, pongámosle caso, 100.000 infectados. ¿Está la capacidad del país en cuanto a camas clínicas de emergencia para responder y la cantidad de respiradores para responder ante esa eventualidad? Sí, es muy importante la pregunta que hace el abogado, pero previo a eso, decir que para hacerse, a propósito de la gente que va y que tiene capacidad económica de ir a hacerse el test, se tiene que hacer con síntomas. Así es. Porque el test es una tórula que se introduce aquí en la garganta y se busca la secreción, y esa es la que se manda. Ojo, en cambio, la prueba de los anticuerpos, que es retardada, es una prueba sanguínea. Sí. Ojo, por eso. Entonces, los que van a buscar el test sin síntomas, les va a salir negativo, pero puede ser un falso negativo. Exacto. Hay que tener síntomas. Por eso recordar los síntomas creo que es muy útil, ¿cierto? Los síntomas... Fiebre. A ver, es distinto un resfriado común a un corona o una influenza.
El resfriado común tiene romadizo, agua que corre, congestión nasal, agua, una picazón en la garganta, un poquitito de fiebre si es que hay, 37, 37,5 a lo sumo. Y las personas podemos seguir nuestra actividad cotidiana sabiendo que tenemos que sonarnos a cada rato, que sea con esta paracetamol. Eso es un resfriado. Sí. Ahí no hay que ir a hacer. No, el resfriado es húmedo. El corona es seco. Tos seca, de partida. Seco, o sea, no existe esa congestión. Existe dolor de garganta, dolor de cabeza muchas veces, y la fiebre normalmente es 38, 38,5, y el cuerpo con dolor generalizado. Oiga, doctor, como si hubieran apaleado a la persona. La deja clarita, o sea, lo quiero repetir sí, tal cual. Es muy importante. En su casa, usted está sintiendo como que se quiere resfriar. Tenemos aquí al diputado Castro, que es doctor, que fue presidente del Colegio Médico, que nos dice, el resfriado es húmedo. Usted va a sentir romadizo, le van a correr los mocos, se está que está sonando a cada rato, puede tener un poquito de fiebre y malestar. Eso es un resfrío. Esto otro es una tos seca. Si usted no tiene tos seca, no se vaya a meter a la clínica, no se vaya a meter al hospital, porque si no, va a colapsar el sistema y no va a tener coronavirus. Sí. Permíteme responderle al abogado, la pregunta es muy certera. Chile tiene aproximadamente cerca de 30.000 camas disponibles y se espera llevarlas a cerca de 40.000 aproximadamente con los dispositivos que están actualmente en marcha. De esas 40.000 camas, ustedes comprenderán, la gente se sigue enfermando de las cosas actuales. Hay mucha utilizada. Sigue accidentándose, tienen infartos, tienen miles de problemas que requieren hospitalización. Entonces, si se estima que tuviésemos 100.000 casos, de esos 100.000 casos hay que sacar siempre la cuenta que el 80% no va a requerir hospitalización. Van para la casa. A lo mejor una evaluación médica a la casa. Claro. Te quedan 20 a 15.000 casos que sí pudieran tenerlo y, por lo tanto, de esos tenemos que sacar los que van a ir a hospitalización. Y en ese sentido, obviamente, la capacidad hospitalaria está prácticamente casi en equilibrio de lo que pudiera suceder. ¿Cuál es el punto? La cama crítica, que no es simplemente el catre, qué sé yo, de una cama común, sala común, que el enfermo grave, ese adulto mayor, ojalá no ocurra, que requiere ventilación mecánica, como los 3 casos que están hoy día en Santiago, no hay más de 1.000 de esas camas. No hay más de 1.000. No hay más de 1.000 con ventilación completa, cuidado intensivo, todo lo que implica el enfermo crítico a punto de morir. Entonces, ¿qué se está haciendo? Ya se sabe, hoteles que se van a contratar, espacio riesgo. Sí. Y incluso se planteó, me tocó ir a la reunión con el presidente Piñera el día lunes y todos los exministros de salud también de los últimos gobiernos. No se ha descartado que se puedan tomar algunos barcos o cruceros que quedaron ya fuera de servicio, se puede hacer un arrendamiento de ellos y transformarlos en buque hospital. En buque hospitales. ¿Por qué? Porque construir un hospital, ustedes comprenderán, por muy acelerada que sea la construcción, es caro, enormemente caro, es lento, no somos los chinos que lo hicieron en pocos días. Que es distinto a tener eventualmente frente al puerto de Valparaíso o frente a otros puertos, buques de primera línea, que pueden ser cruceros, que ya se haga un arrendamiento de ellos, que son muy top, ¿verdad? Pero se conviertan eventualmente en hospitales que permita de inmediato instalar ahí, estoy poniéndome en los peores casos, aquí no. En caso que nos veamos desbordados. Pero que, claro, no podemos llegar al caso italiano, donde los testimonios de los médicos, la gente dice, mire, tenemos que elegir quién entra y quién se muere, quién lo conectamos y todos los que no van. Fíjate, y por eso quizás es bueno recordar que... O sea, estamos prácticamente preparados, sí, pero muy en el límite y vamos a requerir más de lo que ya va a ser necesario, por ejemplo, la instalación en el Parque Bicentenario, que también se ha conversado, poder hacer donde estaba ahí previsto hacer también la COP en algún momento, poder instalar. Pero lo que quería mencionar también era que en el fondo hay que recordar que muchas veces el diagnóstico da lugar a que la persona no sea hospitalizada. Eso también hay que dejarlo muy presente, sino que vuelva a su casa y haga todo el tratamiento de recuperación en su propio domicilio. Por lo tanto, ahí también hay que evaluar muy bien el estado de las personas. Tengamos claro también epidemiológicamente que está anunciado a la 8ª semana, estamos en la 3ª, iniciamos hoy día la 3ª semana, la 8ª semana es la última de abril, el pic, y después va a seguir, pero debiera tender a bajar, pero esto hay que imaginárselo de aquí hasta junio. Ahora, ese pronóstico se da, ese pic de final de abril y que empieza a bajar, ¿se da con las medidas que tenemos? ¿O si extremamos las medidas, ese pic baja y ese pic lo podemos controlar? O se estabiliza. Nadie ha descartado que puede haber un doble pic. O sea, que pudiéramos, con todo lo que estamos haciendo en Chile, empezar a bajar después de la 8ª semana, pero
si hubiese un rebote, porque a otros países le ha ocurrido, es decir, un control parcial y permitiese, porque ya en esa época vamos a estar con influenza activa, virus respiratorio sincicial y adenovirus. O sea, vamos a tener ahí el ataque de muchos virus muy bien equipados que producen víctimas fatales todos los años. Seamos sinceros. El tema de la contaminación, que evidentemente aumenta la cantidad de víctimas producto de asma y otras enfermedades. No se descarta, por eso las muertes y los hospitales tienen que estar preparados no para un enemigo, para varios en 2 o 3 meses más. Hoy día tenemos uno, pero pueden ser varios los que nos ataquen como población. Tengo una duda médica. Aldo. Fíjese, muy breve. Uno lee, uno se informa naturalmente, neófito que es en materia de salud, doctor, y lo hablo como médico diputado. Se ha dicho, doctor, que potencialmente hay un 14% de personas que se han curado de coronavirus y han vuelto a hacer la enfermedad. ¿Es efectivo eso? No, yo entiendo más, yo también he visto los reportes, pero la evolución y seguimiento científico que ha habido del virus, este es un virus que afortunadamente, a diferencia de la influenza todos los años muta genéticamente. Por eso todos los años una vacuna nueva. Contra este no tiene vacuna todavía, pero hasta ahora, desde el brote en China, hace 3 meses, no está mutando. O sea, el que quedó infectado quedó inmunizado, en otras palabras. O sea, no debiera volver a ser nuevamente coronavirus. Mira, yo tenía según toda la idea de Aldo. En Europa habían algunos casos, se habían vuelto a contagiar. Es que surge tanta información y eso también es importante. La evidencia de seguimiento de casos no es así. En las redes sociales hay una cantidad de información que hay el llamado a la calma, porque efectivamente habían hablado de rebrotes. Exactamente. Si no, estaríamos liquidados. Imagínense reinfectándose una y otra vez las personas, porque no habría cómo combatirlo. Hoy día hay un escenario bien particular porque del grupo de riesgo, es decir, personas de más de 60 años, hay solo 13 casos en Chile. De los 201 contagiados, 202 contagiados, hay solo 2 casos. 13 casos. El problema es que eso genera como una falsa sensación de seguridad. Dicen, pero nuestros abuelos nos están contagiando, las personas de tercera edad nos están contagiando. No se confunda, no les ha llegado todavía. Pero la ola, esto es como una ola que va avanzando y va desde los más jóvenes hacia adelante. O sea, nosotros estamos contagiando a las personas de la tercera edad. Ayer vi un mensaje en redes sociales que decía, si de nuestros abuelos o papás dependiera, ellos realmente se quedarían en la casa. Pero como depende de nosotros que somos más jóvenes, somos más irresponsables. Entonces, ojo ahí con esas muestras de amor profundo y real que tenemos que hacer. O sea, es un acto de amor quedarse hoy día en la casa. Es un acto de cariño por nuestras personas de tercera edad. No podemos jugarnos el partido al filo y arriesgarnos a exponer a una persona de tercera edad, porque realmente a ellos les impacta muy, muy fuerte. Sí, precisamente para complementar la pregunta de Aldo, enero y febrero nosotros veíamos la televisión china, esencialmente china. Ahora es Europa el foco, claramente Europa. Boris Johnson, que tomó una estrategia y la cambió ayer, ¿verdad? La estrategia era, esperemos que todos se infecten porque como todos van a quedar inmunizados, lo cual era verdad, no nos preocupemos ahora y que venga la infección porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a resistir porque vamos a estar todos inmunes. Se quedó corto en esa estrategia. Boris Johnson giró porque se le está yendo de las manos. El mundo británico establece por lo bajo 50.000 víctimas. Las cifras oficiales de ellos en estimaciones. O sea, el fenómeno europeo está en pleno desarrollo, no ha terminado ni mucho